En la primera temporada de Estoy Aburrido hicimos un episodio llamado Liga de la Justicia Latinoamericana, donde les hablé de los héroes mapuches. En la segunda temporada hicimos el episodio 2 de la Liga de la Justicia Latinoamericana, hablando de Cahuide, de los quechuas, Bencos Biojó, de la Gran Colombia, y Caibín Balam, guerrero maya, representando a Centroamérica. Pues en esta nueva temporada, y antes de entrarle de lleno a la conquista de lo que ahora es el territorio mexicano, me tomé la libertad de hacer la parte 3 de la Liga de la Justicia Latinoamericana, versión México prehispánico. Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido. Como siempre, me gustaría compartirles las fuentes de las que me estoy basando para que no digan que son Luis y Daniel o fuentes de los deseos. De entrada, el doctor Marco Antonio Cervera Obregón, un arqueólogo, me aventé unas conferencias de él y unos textos. Y también les voy a recomendar los libros Visión de los Vencidos de Portilla. Bueno, no sé, pues así lo ubico yo, ¿verdad? Pero no me sé el nombre completo. Al chile se me olvidó. Historia General de las Cosas de la Nueva España, de, ¿cómo se llama este cabrón? Bernardino de Sahagún, mi compadre Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, y, como les comenté la vez pasada, Hugh Thomas, La Conquista de México. También quisiera agregarles Fray Diego Durán y Tezosomoc, pero esos al chile los tengo nada más en virtual. O sea, uno sí lo compré y el otro no. En mi defensa intenté comprarlo y me dijeron, no existe. Dije, bueno, bendito sea Internet. Les cuento esto porque también me aventé conferencias y artículos online. Por si alguien quiere, oh, Franco, yo vi un TikTok. Chinga tu madre, ¿ok? Si no son libros, conferencias o pláticas o artículos de arqueólogos, de antropólogos, historiadores o cronistas, no vale. Pero Franco, estaba chichona. No vale. Pero Franco, el vato hablaba así. Y la gente que habla así es bien inteligente. No todos. La mayoría de TikTokers finge la voz. Bueno, vámonos en corcho. Cuando era niño, es más, es momento de contarles una anécdota. Es momento de contarles una anécdota. Ándale, no la cagaste, Y se aplaude, ¿eh? Se aplaude, hijo de puta. Haz de cuenta que hizo algo bien cabrón, o sea, tu trabajo. Este es de los que aplaude cuando aterriza el avión. Bueno, una disculpa por Isaac. Cuando era niño, había unos cuentitos que no me puedo acordar quién los hacía, porque mi papá, paz descanse, los llevaba a la casa. Como él trabajaba en la editorial Egea Power, que eran muchos revistitas que le dicen de trailero. Pero de repente sacaron unas que eran del México prehispánico. Yo de niño las creí así a pie juntillas y ya con los años dices, así se daban libertad en la pluma. Porque leí un cuento que hablaba de un guerrero que se llamaba Tlahuicole. Y allá en Cuautla, una ñora que vendía quesadillas me dijo que Tlahuicole había sido un guerrero tlahuica, o sea, de Morelos, que es la etnia que estaba asentada en la zona. Entonces, yo juraba que Tlahuicole era morelense. Años después, se me desgarra el corazón al saber que no era tlahuica, que era tlaxcalteca. Pero, de acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún en Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme de 1581, Tlahuicole era otomí, no tlaxcalteca. O sea, era una especie de mercenario contratado por los tlaxcaltecas, porque aparentemente los otomíes eran unas furias para repartir chingazos, una especie de soldados a sueldo o mercenarios, a quienes los tlaxcaltecas contrataban para pelear en sus guerras. Y digo contrataban entre comillas porque el pago no estaba definido. A veces era, pues, dependiendo de cómo les vaya en el tiro, pero si consiguen tal lugar, les damos tierras, culos, o sea, mujeres, ¿no? Y en ocasiones hasta especie como de título nobiliario. O sea, ya no vas a ser
pueblo llano, ahora vas a ser de los chingones. Bueno, Tlahuicole, tenemos la imagen del Tlahuicole corriendo porque me gusta verlo, mira. Tlahuicole es descrito, sea cual sea la fuente, todas están de acuerdo, como un guerrero de fuerza supernatural. Incluso se decía que su macahuil, o sea, el arma esta que era de madera y obsidiana, era tan pesado que solo él podía manejarlo y que no era raro verlo en el campo de combate destrozar enemigos de un solo golpe. Que era corto de estatura, más de grandes ideales. No, era corto de estatura, pero que era espaldón y que estaba muy fuerte, que estás de acuerdo que es muy de los chaparros, güey. Cuando están chaparrillos, le meten a la espalda porque pues, se quieren ver más grandes y dices, mijo, pareces latita de atún. O sea, saludo a todos los chihuahuas. Bueno, pues el vato estaba mamadísimo y participó en cualquier cantidad de guerras floridas capturando enemigos de los tlaxcaltecas. Ahora, yo encontré dos versiones de la misma historia de Tlahuicole. Una que es narrada supuestamente por tlaxcaltecas y otra por mexicas. Obviamente se nota cuál es cuál debido a la importancia que le dan a Tlahuicole, pero muchos conceptos sí se repiten, lo cual hace pensar, uno, que sí existió, que sí era un gran guerrero y que sea cual sea la versión, su vida fue épica y su final también. Les cuento en corto. Había una región llamada Huejotzingo, cuyos pobladores tenían pedos contra los mexicas y en un tiempo también contra los tlaxcaltecas, pero ya hablaremos de eso después. Tlahuicole y sus fuerzas, por así decirlo, fueron derrotadas en una guerra donde Huejotzingo fue reforzado por guerreros otomíes contratados por tlaxcaltecas, ¿ok? Entonces, pero yo encontré otras versiones en Hugh Thomas que dice que cuando los mexicas pelearon contra los huejotzincas, Tlaxcala se hizo pendejo y no los ayudó. Entonces no les sé decir. El caso es que Tlahuicole participó en ese tiro y no pudieron con él, pero sí perdió como su equipo, por así decirlo. Y en la huida, Tlahuicole quedó atrapado en un pantano, en donde los mexicas, por medio de redes de pescar, lograron apresarlo y se lo llevaron a Tenochtitlan a que enfrentara su destino. Y aquí es donde empiezan las distintas versiones. Les cuento las tres más comunes, ¿va? La primera dice que Tlaxcala y Huejotzingo estaban en guerra, Tlaxcala iba ganando, que ya habían acabado con cosechas y pueblos huejotzincas al grado de quemar sus campos, y los huejotzincas pidieron ayuda a los mexicas, quienes atacaron a los tlaxcaltecas durante 20 días, recibiendo refuerzos ambos bandos, y culminando la batalla con la captura de Tlahuicole. Ahora, Motecuzoma o Moctezuma, como lo bautizaron los castellanos, que ya verán en nuestra serie de la conquista, como Dios los bendiga, hermanos españoles, pero sus ancestros eran malos para los nombres. O sea, ¿cómo se llama este güey? Motecuzoma. ¿Cómo? Motecuzoma. Ah, Moctezuma, perfecto. La concha de tu hermana, te comiste sílabas. Pues bueno, Motecuzoma pidió que trajeran ante su presencia al guerrero Tlahuicole, porque de acuerdo con Durán, el autor, el vato se presentó súper humilde. Y obviamente Moctezuma o Moctezuma lo quería conocer, porque sí era famoso Tlahuicole. Y el vato dicen que llegó bien humilde, besando las manos del emperador y pidiendo perdón por las ofensas hechas. Ahora, el cronista Tezosomoc describe un Tlahuicole más digno. O sea, sí llegó sin ser mamador, pero le dijo a Motecuzoma, lo tengo que leer, me tengo por dichoso por haber visto vuestra real presencia y haber reconocido imperio tan generoso y valeroso como emperador vos sois. Yo dudo un chingo que Tlahuicole haya dicho eso, pero como esta narración es hecha por alguien que hablaba castellano, pues así lo traducen. Lo que sí se entiende es que Moctezuma le manda a hablar reconociendo su valía y Tlahuicole no se puso mamón. ¿Sí me explicó? O sea, llegó en plan, un gusto conocerlo. No, el gusto es mío. No, el gusto es mío. No, el gusto es de los dos. Pues Motecuzoma lo atavió con ricas vestiduras y le dio culos y regalos, pero Tlahuicole no era feliz, porque aquí hay dos versiones. Una que dice que tenía una esposa y otra que tenía esposas. ¿Ok? Yo no sé cuál, pero si dicen que con una sola mano y un arma te podía partir un cabrón, no me extrañaría que tuviera varias esposas. El caso es
que se supone que Tlahuicole estaba triste, ¿ok? Y se la pasaba llorando. Y como él iba a ser víctima de sacrificio, y si el sacrificado se la pasaba llorando, lo consideraban de mal augurio. Entonces, Moctezuma, encabronado, mandó decir, ¿sabes qué? Que se regrese a su pinche pueblo. Pero Tlahuicole dejó de llorar. Pero se le dio orden a los guardias de que ya no lo alimentaran. Y el valeroso guerrero terminó mendigando comida por las calles hasta que, desesperado, se fue a Tlatelolco, se subió a la pirámide y se arrojó al vacío para terminar con su vida. Y Moctezuma mandó que le sacaran el corazón y prohibió que ayudaran a los huecocingas y los echó de la ciudad. Esta es la versión que dan los mexicas, ¿ok? Les cuento la versión tlaxcalteca, que dice que capturan a Tlahuicole en el pantano con redes, pero que cuando le llevaron con Moctezuma, le dijo, ¿qué onda, güey? Vente con nosotros y dirige a mis ejércitos. Esa es otra historia, ¿eh? Y Tlahuicole dijo, Nel, yo no trabajo con putos. O sea, no dijo así, no dijo así, pero que dijo Nel, o sea, yo estoy con los tlaxcaltecas y al chile no voy a trabajar contigo. Mejor mátenme, pero quiero morir luchando. Y pidió la muerte de gladiatorio. Esto es, Tlahuicole amarrado de un pie a una rueda grande de piedra, usando nada más su macahuil sin filo, ¿ok? O sea, el de él nada más era un arma contundente, no corto contundente, como les expliqué en otro Estoy Aburrido. Y lo pusieron a pelear contra guerreros águila y jaguares que sí venían bien armados. Según las fuentes, logró matar 8 hombres y logró herir a más de 20 antes de que pudieran tumbarlo y lo sacrificaron a Huitzilopochtli. Ahora, antes de contarles la tercera versión, quisiera comentarles un análisis de Michel Graulich. No sé si lo pronuncio bien, pero se escribe Graulich. Es un historiador belga especializado en culturas antiguas de América, particularmente la mexica. Y este historiador comentó algo que me llamó la atención y se los quise platicar. Él dice que la historia de Tlahuicole es propaganda en su máxima expresión, porque depende de quién la cuente es cómo estuvo. La versión tlaxcalteca te lo pinta como estoico, casi invencible, y que lo sacrificaron al dios Sol. Pero en la versión mexica muere como un mendigo, suicidándose en la pirámide dedicada a la luna, que representa a la feminidad. Es decir, los tlaxcaltecas te lo ponen como un superhombre y los mexicas lo describen como afeminado. ¿Por qué? Porque el vato no pertenecía a los mexicas. No lo van a pintar como un güey bien machín. Este güey contra el que no pudimos ser una riata, ¿eh? No, hombre, era reputo y se la pasó llorando y se aventó de la pirámide. En cambio, los tlaxcaltecas, como eran de, no, el vato era un superhombre y le pintó mocos a Moctezuma y el vato se rifó contra 20 culeros. ¿Sí me explico? Bueno, hay una tercera versión en la que dice que después de que lo capturaron y se lo llevaron a Moctezuma, el emperador le pidió que dirigiera una incursión a tierras purépechas, de la cual Tlahuicole regresó no victorioso, pero sí con muchos regalos y varios capitanes capturados, y que Tlahuicole fue líder del ejército mexica durante un tiempo y que lo trataron como rey en su estancia en Tenochtitlan, pero que estaba triste porque extrañaba a su amada. Moctezuma hizo que trajeran a la esposa de Tlahuicole de tierras tlaxcaltecas, y aquí hay otras 2 versiones. En una, dicen que Tlahuicole vivió un tiempo feliz y acompañado de su amada hasta que pidió morir en el gladiatorio, lo que les conté de la piedra y amarrado. Y la otra versión dice que se le ofreció seguir dirigiendo el ejército mexica, pero él se negó, y que cuando le ofrecieron su libertad, también se negó, porque dijo, si regreso a casa, quiere decir que ustedes me perdonaron la vida, y eso sería una deshonra. Entonces, antes de morir en el gladiatorio, le llevaron comida, mujeres, y dicen que comió un potaje delicioso, una sopa, ¿no? Y que cuando preguntó qué tenía, le contestaron que llevaba la natura de su mujer o la natura de su mujer. Aquí hay unas fuentes que dicen que eran los órganos sexuales y otros dicen que era el corazón. O sea, o le hicieron caldo de corazón
¿no? O jarocho. Pero de que estaba sabroso, ¿no? Lo que nadie puede negar es que Tlahuicole era muy bueno para los chingazos. Vamos con el segundo miembro de la Liga de la Justicia Latinoamericana versión México prehispánico, y esta es mujer. Les quiero contar la historia de Heréndira, la princesa purépecha. ¿Okay? Esta historia la escuché hace un par de años y desde entonces me clavé a buscar distintas versiones. No hay tanto, si les soy honesto, a mí me encantó, se volvió de mis historias favoritas, pero les cuento como la junta de todas las versiones que encontré, ¿va? Porque aquí habrá quien, perdón que el vaso sea rosa, pero pues, ¿qué? Cuando eres de una masculinidad, al chile no había otro vaso, ¿ok? Sí se ve reputo, ni modo. Quisiera echarle la culpa a mi hija o a mi esposa, pero soy el que más usa esos vasos. Entonces, ven. Es más, para verme menos puto voy a echar un cigarro. Ajá. De la princesa Heréndira, fíjate, esto es algo que a mí me molesta. Cuando se habla de, no sé, Hércules, bueno, Heracles, o de Zeus, o de Perseo, Teseo, Eliseo, no sé. La gente dice, yo creo que sí existió un cabrón en el que se basaron para esa exageración. Pero aquí en México, hablo por México, cuando cuentas una historia de algún guerrero o guerrera prehispánico, siempre hay un güey que te dice, eso no es cierto. ¿Sí me explicó? Como que preferimos creer historias de otro lado. Y de la princesa Heréndira se dice que es solo un cuento, que nunca existió. Yo elijo creer. No se puede comprobar un negativo. Tampoco me voy a poner en plan, compruébame que no existió, pues no se puede. Pero tampoco podemos comprobar que existió. ¿Por qué? Porque no hay actas de nacimiento. No hay documentos oficiales. Pero de que existe en la tradición oral, que es una historia que se ha contado de generación en generación, eso es un hecho, ¿va? Bueno, la princesa Heréndira era hija del Cazonzi Tangaxuan. El Cazonzi es como el emperador, pero versión purépecha, como el Tlatoani purépecha, ¿va? Como un rey. Y la vida y obra de Heréndira está fundamentada tanto en textos castellanos como naturales. Les cuento rápido. Ya cuando había caído Tenochtitlan y Tlatelolco, Hernán Cortés pidió una audiencia con el Cazonzi Tangaxuan. ¿Okay? Quería hablar con los del reino purépecha. Esto lo veremos después en la conquista. No es necesario mandar saludos a Franco del futuro. Él sabe, no hay pedo. Sí. Bueno, los purépechas sabían de la llegada de los castellanos, no nada más por sus espías. El mismo Cuauhtémoc mandó emisarios solicitando una alianza antes de la caída de Tenochtitlan. Y hay registro de una entrevista entre Cuauhtémoc y Tangaxuan después del triunfo de los castellanos, ¿ok? Tangaxuan existió. Entonces, su hija de plano quería cantarle el tiro a los castellanos. Pero el papá dijo, ¿sabes qué? No sabemos cómo está el pedo. Y la niña, no, a pelear, eso es culo, joto. Y el papá, está bueno, sí, te viste bien valiente, pero estos putos le ganaron a los mexicas. Y andan correteando mayas. Entonces mejor vamos a hacernos compas. Heréndira no estaba muy de acuerdo. Y según varias historias tenía un pretendiente, un quede, dijera la chaviza, ¿no? Migajas. Que tenía un nalguito, ¿no? Que se llamaba Nanuma. Que pinche nombre de reggaetonero, pero bueno. Y este Nanuma había pedido al Cazonzi la mano de Heréndira como esposa, pero ella se negó. Incluso Nanuma se convirtió en líder del ejército purépecha y ni así logró conquistarla. Pero Heréndira medio le dio a entender que si él luchara por defender a los purépechas de los castellanos, ella se casaría con él. Que esto es muy de bandida, pero respeto el método. ¿Okay? Heréndira organizó una ceremonia alrededor del templo de Charatanga, la diosa de la luna, para motivar a los guerreros a luchar. Y ella argumentaba que los extranjeros eran niños comparados con el valor y la fuerza de los guerreros purépechas. Y cuando la luna estaba en su punto más alto,
llevaron una bestia a ser sacrificada, la cual asustaba al pueblo con sus lamentos, pero que Heréndira le dijo a Nanuma: hoy es esta bestia, mañana tú deberás sacrificar a los extranjeros para que nuestro pueblo pueda vivir. Y solo entonces seré tu recompensa. Y a eso me refería con que Heréndira sabe jugar. Jala más un par de tetas que 2 carretas, dicen en mi pueblo. Y no hay nada que motive más a un hombre que la promesa de una mujer. O la promesa de sexo, vamos a dejarlo así. Si a un vato le dices, si haces esto, te aflojo, puta madre. Te encuentra hasta la cura del cáncer. Pues acabando la ceremonia, llegaron mensajeros a avisarles que Cristóbal de Olid, que era un guerrero castellano bastante ya afamado, era bueno para el tiro, venía hacia Tzintzuntzan con una gran tropa. Y Heréndira le dijo a su papá: en chinga, júntate un ejército y defendemos. Y reunieron a jóvenes guerreros y les habló fuerte para motivarlos. Recuerden quiénes son, cabrones. Y luego, ¿qué onda, pinche Nanuma? ¿Verdad que vamos a ganar? Y Nanuma, no, pues al Chile, quién sabe, ¿verdad? O sea. Y Nanuma contestaba como futbolista de la selección mexicana: no, pues vamos a ver, es un partido de fogueo, ¿no? Vamos a... no, órale, güey. Y le dice Heréndira: ¿sabes qué le falta a tus guerreros? Un capitán que los lleve a la victoria. Y se alejó dando una carcajada. Si me preguntas a mí, la risa estuvo de más. Pero al parecer funcionó, porque Nanuma le picaron el culo y dijo: voy a ir a pelear contra los extranjeros. Y le dijo a Heréndira: les voy a ganar y regresando vas a ser mi esposa. Y ella dijo: va. El problema fue que en cuanto empezaron los putazos, Nanuma huyó y su ejército corrió en desbandada y Nanuma termina capturado. Las noticias llegaron en chinga a Tzintzuntzan y la gente tuvo que retirarse hacia Pátzcuaro, Michoacán, ahora Michoacán. Heréndira pues estaba encabronada, lloró y prometió que volvería a su tierra natal a seguir la lucha algún día. Para ese momento, Cortés manda a Cristóbal de Olid a que capture al Cazonzi Purépecha. Y Cristóbal organizó un ejército ya reforzado con guerreros mexicas, tlaxcaltecas y purépechas capturados. Los purépechas eran dirigidos por ¿quién creen? Por Nanuma. Entonces ahora Heréndira organizó con los pocos que quedaban pues una fuerza considerable que incluía mujeres y niños para aventarse el tiro. Incluso puso a lo alto de una loma a las mujeres y niños para aventar piedras y palos y que colaboraran. El combate fue breve, la neta, pero las fuerzas de Heréndira derrotaron a las de Nanuma, quien nuevamente huyó del campo de batalla. Nanuma, por eso no te aflojaban, por culo. Sí, así tenía el ojete Nanuma. Bueno, los purépechas, además de la victoria, capturaron un caballo. Ya ves que los españoles, bueno, los castellanos cuentan: oh, estos güeyes tenían miedo a los caballos. Claro, nunca habían visto uno, pero no era que pensaran que los caballos fueran dioses. Ya habían matado caballos, tanto los mexicas como los mayas. Entonces los purépechas capturaron uno y lo iban a ofrecer en sacrificio a los dioses. Pero Heréndira dijo: no, 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 reclamo para mí el animal. Y se lo dejaron. Y pasados unos días de darle de comer y estar ahí cuidándolo, Heréndira se ganó la confianza del caballo al grado que éste le permitió que ella lo montara. Imagínate el pedo que le sacó a todos cuando ven venir a Heréndira. ¡Qué óculos! ¿No? O sea, mi nueva nave, no es Dios ni la chingada y les podemos ganar, y empieza a volver a motivar a la raza. Pero hubo una noche en que Nanuma, acompañado de otros guerreros y soldados castellanos, atacaron cubiertos por la oscuridad en una especie de misión nocturna y lograron capturar al Cazonzi junto a sus esposas. Y le dijeron: dile a los demás que se rindan. Nanuma fue en chinga donde pensó que iba a estar Heréndira, y cuando según él le iba a atrapar de su tienda, que sale esta hecha la chingada en su caballo. Y bueno, desgraciadamente los purépechas perdieron el tiro, rindieron la ciudad y se sometieron a Hernán Cortés. El Cazonzi Tangaxuan se bautizó como Francisco y le pidió a Hernán Cortés que les mandara un fraile, porque él decía: cuando están los sacerdotes, los soldados se comportan más o menos.
Pero llegando a Tzintzuntzan, quemaron dioses, destruyeron templos, y entonces aparece Eréndira en su caballo, insultando a los extranjeros y arengando al pueblo, diciéndoles que no olvidaran sus raíces, que no se rindieran y que siguieran luchando. O en chinga, los castellanos y los guerreros enemigos quisieron capturarla, pero se les peló en el caballo. Y dicen que se adentró al bosque. Y aquí hay distintas versiones, porque dicen que los purépechas pues se sometieron tanto a las órdenes de Cristóbal de Olid y de Nuño de Guzmán, pero estos güeyes hicieron masacres en la zona de lo que ahora es Michoacán, porque pensaban que el Cazón sí les ocultaba oro e información de otras ciudades y la madre. Entonces Nuño de Guzmán tortura a Tangaxuan, ahora llamado Francisco, y hay una versión que dice que lo arrastraron con un caballo durante así todo el pueblo y después lo mandaron a morir en la hoguera. Y que cuando Eréndira se enteró que acababan de sacrificar a su padre, organizó a los pocos que encontró en el camino y lideró una resistencia que hacían como guerrilla. Llegaban, atacaban y se escondían en los bosques. Y bueno, perdieron algunos, ganaron otros, pero Eréndira nunca fue capturada. Y aquí hay versiones de la tradición oral que dicen que el espíritu de Eréndira sigue cabalgando por los bosques protegiendo al pueblo purépecha. A mí se me hace una historia muy linda. Pero la que sigue, Do Babes. Sí. Les voy a hablar de Tzilacatzin. Este cabrón. De Tzilacatzin se sabe poco, ¿ok? Pero llama la atención que viene mencionado por Fray Bernardino de Sahagún en Historia General de las Cosas de la Nueva España y viene en la visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Es Miguel León, no me acuerdo. Pero Bernal Díaz del Castillo no lo menciona. Curioso, ¿ok? Se dice que es porque tanto Sahagún como Portilla se basan en textos nahuas y Bernal solo en sus experiencias, o sea, solo en datos dados por castellanos. Y los castellanos no hablan de Tzilacatzin, pero los nahuas sí. ¿Por qué? Porque de entrada nunca pudieron con él, o sea, siempre se la repelaron y nunca lo mataron y nunca lo capturaron y nunca se supo qué pasó con él. Entonces, para la versión castellana, mejor es, no, pues no sé. Oye, pero Tzilacatzin, no, pues quién sabe, no existió. ¿Sí me explicó? De hecho, hay un dato curioso que también Cuitláhuac, por ejemplo, no viene mencionado en algunos textos castellanos. Que dices, oye, espérame, pues si fue el que encabezó la rebelión una vez muerto Moctezuma, pero eso hablaremos después. Bueno, antes de hablar de Tzilacatzin, quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar un poco sobre la jerarquía militar mexica. Ahora, me estoy basando en todas estas fuentes, más lo que encontré en internet, ¿ok? Por si alguien viene y me dice, Franco, Wikipedia dice, chinga tu madre. También leímos Wikipedia, pero estoy juntando la de todos. No me estoy basando solo en una. Traguito. Migajas. Bueno, en tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera. No, no nada más el Tlatoani, el güey Tlatoani, tenía voz. ¿Por qué? Para el tema de los chingazos también era importante la opinión del Cihuacóatl, que era una especie como de consejero, cuyo nombre proviene de la diosa serpiente hembra. Y también se tomaba en cuenta la opinión de los Tlacatecal y Tlacoxcal, que es una especie como de generales que vienen de los Coachique o guerreros rapados, ¿ok? Bueno, toda la población masculina mexica recibía instrucción militar en las escuelas, ya sea en los Calmecac, donde se instruía a los hijos de los nobles, o en el Tepochcali, donde los plebeyos recibían educación militar, pero se la combinaban con un oficio. O sea, yo quiero ser campesino, sí, pero aprende a tirar putazos. Así. Pero yo quiero ser orfebre, también vas a tirar putazos, ¿ok? Y el ejército estaba conformado por pequeños pelotones de 20 soldados. La tradición era que estos 20 soldados se hacen grupo desde que son niños, ¿ok? O sea, en el Calmecac, en el Tepochcali, a ver, ustedes 20, sí, haz de cuenta, el profe decía, hagan grupos de 20, ¿no? Y no faltaba el mexica, puede ser de 21 y lo mataban, ¿no? Bueno, pelotones de 20 soldados que desde niños están juntos, ¿para qué? Para que exista una mejor coordinación y camaradería entre ellos. Ahora, cada 5 pelotones se hacía una compañía de 100 hombres y cada 4 compañías se formaba un escuadrón. En algunas fuentes se habla de ejércitos de hasta 8,000 hombres divididos en 4 unidades de 2,000
y estas a su vez en escuadrones de 100. Ahora, dentro del ejército, el eslabón más bajo, por así decirlo, eran los tamemes, que eran esclavos y jóvenes del Tepozcali que todavía no tenían experiencia en batalla. Y la función de estos güeyes era cargar suministros, cargar armas, no sé, flechas, pertrechos, y ayudaban a amarrar a los capturados, o si veían heridos de muerte en el campo de batalla, les tocaba rematarlos, y a veces también eran mensajeros. Después estaban los macehualtzin o macehuales, que eran plebeyos que participaban de manera voluntaria y venían de las clases bajas entrenadas en los tepozcalis, pero estos ya tenían experiencia en combate. Y los macehuales constituían la parte más numerosa del ejército. Y ya vienen, por así decir, los oficiales. La parte más alta, pero debajo de los generales, eran las sociedades guerreras. Estos pertenecían a la nobleza, ojo, algunos por nacimiento y otros por méritos en combate. O sea, si eras un macehual o un tameme y capturabas un enemigo, ascendías a tlamani. ¿Ok? Ahí viene una ilustración de un tlamani. De hecho, uno tiene ahí como un matlacuy y el otro trae un atl, ¿no? Para lanzar dardos. Bueno, si capturabas 2 enemigos, te ascendían a cuestecal, ¿ok? Y ya podías usar el tlahuistli, que era, o sea, la armadura militar mexica. Ya tenías derecho a una skin nueva, para que me entiendas, ¿ok? Sí, si capturabas 3 enemigos, ya te hacían papalotl o guerrero mariposa, que ahorita no suena pues, medio puto, pero en aquel entonces sí rifaba, ¿ok? Porque estos güeyes traían insignias de mariposa en su macahuil. Si capturabas más de 3 enemigos, ya empezabas a volverte guerrero jaguar o guerrero águila. Ahora, entre la diferencia entre águila y jaguar, no estoy 100% seguro porque distintas fuentes te dan distintas versiones. Por ejemplo, unas dicen que el guerrero águila venía de la nobleza, ¿sí? Que era lo mismo que un jaguar, pero que este güey venía de familia noble. Y el guerrero jaguar pudo haber sido un tameme que fue ascendiendo, ¿ok? Entonces, el jaguar y el águila eran lo mismo, pero hay otras versiones que era dependiendo del tipo de misiones, que el guerrero águila era un explorador por aquello de la vista de águila, qué sé yo, y que se usaba en misiones nocturnas. Y otras fuentes dicen que era a quien se encomendaban, que los guerreros águilas se encomendaban a Huitzilopochtli y que los guerreros jaguar se encomendaban a Tezcatlipoca, ¿ok? Pero lo cierto es que la sociedad guerrera águila y jaguar era el top. O sea, esos güeyes eran la élite. Pero había todavía uno más alto. De acuerdo con distintas fuentes, eran los otomíes Coachique, ¿ok? Va. Aquí hay confusión porque cuando se usa el término otomí, se puede referir al guerrero o al grupo étnico. Incluso hay fuentes que dicen que los guerreros mexicas llamados otomís tomaron el nombre del grupo étnico otomí, famoso por el valor y el talento de sus guerreros. No les sé decir, pero lo que es un hecho es que tanto otomí como Coachique, que eran los guerreros que más capturas tenían, son los que iban hasta adelante en el combate y los caracterizaba su cabeza rapada, se dejaban como una moja nada más. Perdón, llevaban más de 6 enemigos capturados. Hay fuentes que dicen 12 capturados. Y los distinguía el tlahuitzi amarillo, o sea, el trajecito, ¿ok? Y que estos güeyes rechazaban ser ascendidos como a general y la madre porque les mamaba estar en primera línea. O sea, decían, yo no quiero dirigir, yo quiero ser el primero que llegue con esos hijos de su puta madre. Y parte de su juramento era nunca dar un paso atrás, porque si ellos intentaban escapar, tenían sus compañeros permiso de matarlos. ¿Sí me explico? Es, voy adelante y si regreso, me matas, güey. Así puto si regreso. Dices, ok, pues a este grupo pertenecía a mi querido y compadre Tzilacatzin. ¿Ok? O sea, para llegar a ese nivel, el vato tuvo que capturar chingo de gente, lograr hazañas, cogerse 3 osos, qué sé yo, ¿ok? Bueno, los tenochcas y los tlatelolcas admiraban
a Tzilacatzin. Le llamaban el guerrero invencible. Hay versiones que dicen que Tzilacatzin le gritaba a los castellanos, tráiganme a Cortés, diciendo, uno y uno. Sí, o sea, chingue su madre la guerra, tú y yo, y el que gane, gana la guerra. Y Cortés dijo, no, yo no le puedo hacer eso a mis soldados, ellos quieren pelear. Y los soldados, no, vaya Cortés, no, no puedo. Sería una deshonra, pero fue bueno. El vato dijo, a ver Cortés, tú y yo un pinche tiro de soldado, nada más para ver a quién la pesta más feo la riata, pero no encontré fuentes que confirmaran esta historia. Si alguien las tiene, páselas ahí en los comentarios. Pero bueno, tanto Bernardino de Sahagún como Portilla dicen casi lo mismo de Tzilacatzin y lo ubican en espacio y tiempo en el momento en que los bergantines atacaron a los mexicas. No puedo decir bergantines sin que te rías, Isaac. ¿Sí? ¿Puedes dejar de pensar en penes, por favor? Y que fue cuando ya había caído Tenochtitlan y se replegaron a Tlatelolco. Eso lo vamos a ver más adelante en otro episodio, insisto. Me gustaría leerles lo que dicen sobre Tzilacatzin, ¿va? Tzilacatzin, gran capitán, muy macho, así dicen tanto Portilla como Sahagún, ¿eh? Llega luego, trae consigo bien sostenidas 3 piedras, 3 grandes piedras redondas, piedras con que se hacen muros, piedras de blanca roca. Una la lleva en la mano, las otras 2 en los huevos. No, en el escudo, en el escudo. Pero hubiera estado con Margo, fueron los huevos de Tzilacatzin. Bueno, luego con estas piedras ataca, las lanza a los españoles. Ellos iban en el agua, estaban dentro del agua y se replegaron. Y este Tzilacatzin era de grado otomí. Era de este grado y por eso se trasquilaba el pelo a manera de otomíes. Por eso no tenía en cuenta al enemigo, quien fuera, aunque fueran españoles, en nada los estimaba, sino que a todos los llenaba de pavor. Cuando veían a Tzilacatzin, los enemigos se amedrentaban y procuraban con esfuerzo ver en qué forma lo mataban, ya fuera con una espada, con un tiro de arcabuz, pero Tzilacatzin se disfrazaba para que no lo reconocieran. Tomaba a veces sus insignias, su besote que se ponía, es como un arreglo acá en el, si no es un besote, no sean pendejos, y sus orejeras de oro. También se ponía un collar de cuentas de caracol. Solo estaba descubierta su cabeza, mostrando ser otomí, pero otras veces se disfrazaba de esta forma. Se ponía un casco de plumas con un rapacejo abajo, con su colgajo de águila que le colgaba al cojote. Era el atavío con que se aderezaba el que iba a echar víctimas al fuego. Salía, pues, como un echador de víctimas al fuego, como el que va a arrojar al fuego a los hombres vivos. Tenía sus ajorcas de oro en el brazo de un lado y de otro las llevaba atadas en sus brazos, y estas ajorcas eran sumamente relucientes. También llevaba en las piernas sus bandas de oro ceñidas que no dejaban de brillar. Y ambos dicen que tras la primera oleada en Tlatelolco, cuya batalla duró todo el día y toda la noche, los únicos que nunca retrocedieron por parte de los defensores fueron Soyetzin, Temotzin y Tzilacatzin. O sea, él y sus 2 compas, que perdónenme, pero no puedo dejar de imaginarme a Goku, Gohan y Goten. O sea, los 3 así parados de que échenme a Cortés, putas, ¿no? No existe registro de la muerte de estos 3 valerosos guerreros, lo cual hace pensar que no fueron capturados ni fueron confirmadas sus muertes. ¿Por qué? Si los hubieran agarrado, chingó a mi madre si no hubiera un capítulo entero dedicado a cómo mataron a esos güeyes y hubieran dicho, no, y los vatos lloraron y pidieron perdón. Pero como no los atraparon nunca, se la pelaron. Hay hipótesis de que tras la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, estos 3 guerreros se retiraron a la sierra para tratar de organizar fuerzas de resistencia y que murieron en algún combate menor en esa zona sin ser identificados. Otros dicen que tal vez sí murieron en Tlatelolco, pero no pudieron identificarlos y ya no se habló más al respecto. Quitando conjeturas, no pueden negar que Tzilacatzin existió, que era una riata para los putazos y que sus enemigos le tenían pavor. Vamos con el otro. Chingas. Vamos, motivados. Gonzalo Guerrero. Oh, esta, mis hermanos, es de mis historias favoritas. Y aquí entra, fíjense, ya hablaremos en la serie de la conquista que estamos apenas empezando a grabar para ustedes, porque van a ser varios episodios hablando de la conquista de Tenochtitlan, bueno, de todo el territorio de Mesoamérica. Pero, traguito, espérame.
Gonzalo Guerrero puede ser considerado como un héroe, como un traidor, depende de quién la cuente, ¿ok? Aquí se plantea la pregunta, ¿fue un héroe o fue un villano? Vamos por partes. Cuando él vivía en Castilla, lo que era España, participó como arcabucero en la guerra en las fuerzas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. A lo mejor para nosotros no dice nada, pero para los españoles, Gonzalo Fernández de Córdoba le llaman el gran capitán, güey. Sí, o sea, este cabrón fue el de la conquista de Granada, el que ayudó a liberar Navarra y Castilla de los moros. O sea, este es un héroe, ¿ok? Y también Gonzalo Guerrero estuvo en la Primera Guerra Italiana. Viajó en 1510 a América con Diego de Nicuesa, luchando contra las fuerzas de Ojeda. Y luego viajó con Juan de Valdivia, que era capitán de Núñez de Balboa, que para los españoles es un conquistador, ¿cómo le llaman? Un navegante de alto pedo. Viajó con él a Santo Domingo como oficial a cargo de esclavos y a cargo de la tripulación de la nao Santa María de Barca. Hasta aquí puedes decir que Gonzalo Guerrero era un héroe para los castellanos. Pero al tercer día de zarpar de Darién, viene siendo ahí como por Panamá, con rumbo a la isla Fernandina, una tempestad provocó que la nave encallara frente a las costas de Yucatán. Ahora, de acuerdo con declaraciones de Jerónimo de Aguilar, que más adelante hablaremos de él, porque en esta embarcación venían 18 personas. Entre ellas venían Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar después va a ser muy importante para Hernán Cortés en la conquista de México Tenochtitlan, pero de esto lo hablaremos en otro episodio. Hola, Franco del futuro. Bueno, según Jerónimo de Aguilar, solo sobrevivieron 18 hombres y 2 mujeres en un batel, que es un tipo de bote de remos pequeñito. No tenían agua, no tenían comida. Se dice que para sobrevivir tuvieron que beber su propia orina y que de los 20 que se subieron a ese batel, solo 8 llegaron a la costa de Yucatán. Ojo, no dice qué pasó con los otros 12, porque hay hipótesis que dicen tal vez tuvieron que alimentarse de los muertos. Pero digo, no creo. No creo porque los castellanos en sus libros dicen que los mayas y los mexicas comían gente y que eso estaba mal. O sea, a veces es válido y a veces no. Pero de eso hablaremos después. Bueno, en Yucatán se aventaron un tiro con mayas cocomes. Y de acuerdo con Francisco Cervantes de Salazar, en su crónica de la Nueva España, en cuanto tocaron tierra, uno de estos mayas le pegó pues, un macanazo en la chompa a uno de ellos y dicen que le dejó un hendido, o sea, le sumió la mollera así tal cual. Pero sí está bien trágico porque dicen que del tamaño de una mano, o sea, sí lo dejó acá como logo de Apple. ¿Sí vieron al ratero que le dicen el Apple que le falta? Bueno, deberían de poner la foto ahí, pero olvídalo. Bueno, una mujer de las que venía ahí lo esconde entre la maleza, pues pensando este güey ya se va a morir, pero no se murió. Perdónenme la expresión, pero nomás quedó tontito. O sea, sí quedó mal. No especifican qué tan mal, ¿verdad? Pero no sé, que ya no hablara o que el vato de repente, voy a vender departamentos. No sé, ¿verdad? ¡Arriba la América! No sé. Pero quedó malito, ¿ok? ¿Por qué? Porque la descripción que hacen ellos en los textos es que dicen quedó como tonto viviendo solo en el despoblado y que se acercaba de vez en cuando a pedirle comida a los mayas y estos güeyes no le hacían nada, que de hecho les parecía gracioso e inofensivo y le daban de comer porque decían, pues este güey está malito, ¿no? Y que así se aventó 7 años. Murió 7 años después, según estas crónicas. Bueno, de los 8 sobrevivientes, así que de los 20 que tenían, uno se quedó tontito. No va a faltar, no, me parece deleznable que ay, se te hace tú un hijo de puta. Bueno. Además no dice el nombre del que quedó malito. Bueno,
De los 8 sobrevivientes que quedaban, 4 fueron ejecutados en chinga y el resto fueron encarcelados, obvio, exceptuando a mi compa el Tontín. Pero los capturados fueron entregados como esclavos. Se los dieron al sacerdote Teom y 2 de ellos mueren, ¿ok? Y solo quedaron con vida Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, que es quien escribió todo esto en sus memorias, parte de lo que les estoy platicando y que, insisto, a la postre se volvió el traductor de Hernán Cortés. Pero de eso hablaremos más adelante, insisto. Bueno, el cacique Taxmar pidió para él a los 2 esclavos sobrevivientes. Ahora, aquí hay una como doble versión. Jerónimo de Aguilar dijo que iban muriendo. Otras fuentes dicen se los iban comiendo. Pero Jerónimo nunca dijo eso, ¿eh? O sea, pero ya ves que los mayas y los mexicas comían gente. Y eso está mal. Bueno, yo, pues, ¿cuánta gente no come gente, hombre? ¿Quién no ha comido culo, por el amor a Dios? Bueno, el cacique Taxmar dijo, quiero a los 2 esclavos para mí, ¿ok? Y que ambos participaron en combates contra enemigos de los mayas y vieron que los vatos eran buenos para pelear. Obvio, Gonzalo Guerrero había sido soldado. Entonces, malo para pelear no era. Jerónimo no te sé decir qué tan bueno era, pero a los 2 los mantuvieron. Después, Taxmar le regala a Gonzalo Guerrero a un cacique de los Xeles llamado Nachancan, ¿ok? Y este Nachancan se lo regaló a su jefe de guerreros, que se llamaba Balam, ¿ok? Pues cuentan que un día Balam andaba ahí caminando a toda madre y se topó con un caimán y el caimán lo atacó. Y que todos se culiaron y que Gonzalo Guerrero acudió a salvarlo, ¿ok? Entonces Balam dijo, güey, te mamaste, ya no vas a ser esclavo. Lo invita a ser uno más de ellos. Y Gonzalo vivió a full la experiencia maya. O sea, se hizo mutilaciones, hizo tatuajes rituales y participó en expediciones guerreras y lo casaron con la princesa Ixchel Khan, hija del cacique Nachancan, el segundo güey que lo regaló. ¿Okay? Y a partir de ahí, Gonzalo Guerrero se convirtió en uno más de los mayas. Tuvo hijos con la princesa Ixchel Khan. Y por aquellos que dicen, oh, Hernán Cortés es el padre del mestizaje porque se cogió a la Malinche y tuvo a Martín Cortés, no es cierto. Primero estuvieron los hijos de Gonzalo Guerrero. Bueno. De acuerdo con algunas fuentes, Gonzalo les enseñó a los mayas tácticas militares para pelear contra otros pueblos y que incluso les habló de los castellanos. Dijo, hay otros güeyes como yo y vienen para acá. Y les enseñó cómo peleaban, sus tácticas más comunes. Incluso Jerónimo Aguilar dice, ¿se acuerdan que les conté una que los castellanos le llamaron la costa de la mala pelea? Donde Hernández de Córdoba recibió chingazo de heridas y terminó muriendo a causa de ellas. En Potonchán, creo. Dice Jerónimo de Aguilar y Bernal Díaz del Castillo que ahí andaba Gonzalo Guerrero. ¿Sí? Que él fue el que les dijo, no le hagan caso a estos güeyes, vienen a conquistar y matar, y que gracias a las enseñanzas de él fue que los de este cabrón de Hernández de Córdoba perdieron la batalla. Y Bernal Díaz del Castillo cuenta que cuando los castellanos andaban en Yucatán, les dijeron, oye, por aquí hay 2, así como ustedes, y viven con los mayas. Y que eran Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Y les mandan un mensajero que traía una carta escondida y que Jerónimo de Aguilar en chinga dijo, claro, sí, me voy con ustedes. Y que fue en chinga a buscar a Gonzalo. Le dijo, güey, aquí en la costa hay embarcaciones castellanas, ya chingamos, vamos a volver a casa, hay que ir a unirnos a este güey que se llama Hernán Cortés, nos están invitando y nos van a esperar una semana. Y que Gonzalo le dijo, carnal, yo no puedo regresar con los castellanos. O sea, mírame, tengo tatuajes mayas, ya me hice las mutilaciones, ya tengo vieja, tengo hijos. O sea, soy maya. ¿Okay? Bueno, todavía, después de la caída de Tenochtitlan, los mayas siguieron peleando contra los Montejo y las fuerzas del capitán Dávila. Y empezó una campaña
para dar con el paradero de Gonzalo Guerrero, quien siguió peleando del lado de los mayas. Ahora, en 1531 capturaron, el capitán Dávila capturó a unos prisioneros, le dijeron que Gonzalo Guerrero ya había muerto. ¿De qué murió? No, de causas naturales. Y luego supieron que era puro pedo, porque las fuentes ubican su fallecimiento en un combate en Ticamaya, Honduras, en el valle inferior del río Ulúa, donde Gonzalo Guerrero, con 50 canoas llenas de guerreros mayas, llegaron a intentar ayudar al cacique Sicumba de los Tulpan, quienes se enfrentaban a las fuerzas del capitán Lorenzo de Godoy, donde Gonzalo recibió una flecha de ballesta en el vientre a la altura del ombligo y después cayó fulminado por un tiro de arcabuz. Hay una carta del gobernador de Honduras, Andrés de Cereceda, y en su Archivo General de Indias dice: dijo el cacique Cicimba cómo antes que se diesen con un tiro de arcabuz se había muerto un cristiano español que se llamaba Gonzalo Arosa, que dices, era guerrero, pero bueno, que es el que andaba entre los indios en la provincia de Yucatán, y que esto es lo que dicen, que él destruyó al adelantado Montejo, y como lo de allá se despobló de cristianos, vino a ayudar a los de acá con una flota de 50 canoas para matar a los que aquí estábamos antes de la avenida del adelantado, o sea, de Montejo. ¿Ok? Y andaba este español, sigue diciendo, que fue muerto defunto, así se hablaba antes, labrado el cuerpo y en hábito de indio, o sea, sus tatuajes y sus ropas mayas. Gonzalo Guerrero fue repudiado por los castellanos en su momento por haber abandonado la fe cristiana y por ayudar a los naturales en combate. Pero para la gente de la zona es considerado un héroe. Incluso es mencionado en el himno de Quintana Roo. Por la gente de Quintana Roo que nos está viendo, se la saben, los demás les cuento. En la tercera estrofa dice: esta tierra que mira al oriente, cuna fue del primer mestizaje, que nació del humor sin ultraje de Gonzalo Guerrero y Sácil. Ni la fuerza del viento te humilla, ni la torpe ambición te divide. Tu estatura gigante se mide en el pacto de unión federal. Obviamente, Gonzalo Guerrero es al mismo tiempo un héroe y un traidor. Todo depende de quién cuente la historia. Pero no quiere dejar fuera mencionar que es el verdadero padre del mestizaje y es la prueba de que cuando una persona se queda a vivir el tiempo suficiente en México, termina enamorándose de su gente y se vuelve uno más de nosotros. Gonzalo, hermano, ya eres mexicano. Gonzalo, hermano, ya eres mexicano. Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido.